Hola jóvenes, el día de hoy vamos a hablar acerca de la reproducción celular. Pero antes de hablar nosotros acerca de qué es la reproducción celular, vamos a iniciar con este pequeño artículo que es de la Universidad de México, la Autónoma de México, que me parece que es importante que lo tengamos en cuenta antes de iniciar con este tema. Dice lo siguiente: seguro has escuchado frases como células muertas de la piel. Y es cierto, este órgano se renueva cada 20 o 30 días. No olviden que su piel es un órgano como tal. La renovación y generación de células no compete solo a la piel, sucede en todo el cuerpo. Si las células no se reprodujeran, los organismos no podrían vivir por mucho tiempo. Afortunadamente, las células se reproducen, reponen las células muertas y generan nuevas que permiten el crecimiento, desarrollo y o reproducción de organismos u órganos. Durante este proceso existe una regla muy importante: una célula solo puede surgir de otra. Es decir, la única forma posible de producirlas ocurre a través de la división de las ya existentes. Por ello, todos los seres vivos somos producto de ciclos repetidos de esta reproducción celular que se remonta a los comienzos de la vida hace millones de años. Pero, ¿cómo sucede este proceso? Una célula se reproduce mediante una secuencia de acontecimientos conocidos como ciclo celular, el cual tiene ciertas singularidades dependiendo del organismo, pero siempre realiza una tarea fundamental: copiar y transmitir su información genética a la nueva generación de células. Esto para decirles que continuamente a nivel de nuestro cuerpo, a nivel de su cuerpo, las células están en un proceso de reproducción. Es decir, se están multiplicando continuamente. ¿Para qué? Para permitir el crecimiento. En los primeros años de vida este proceso es muy rápido, pero siempre vamos a tener células en proceso de reproducción. Eh, o para, bueno, para permitir el crecimiento, o también puede ser para permitir la reparación de tejidos o para reemplazar células muertas. Ahora sí, vamos a definir qué es la reproducción celular. Es el proceso que permite que una célula dé origen o genere otra célula. Esto permite el crecimiento de un organismo. También permite la generación de nuevos individuos cuando hablamos de organismos unicelulares, o permite la reparación de tejidos. Cuando tenemos algún tipo de herida, pues el tejido se va recuperando gracias a la reproducción de las células que están en ese lugar. Bien, vamos a hablar entonces de las clases de reproducción celular. La reproducción celular puede ocurrir de dos formas. Hablamos de una reproducción directa y una reproducción indirecta. Entonces, vamos a hablar de la reproducción directa. En la reproducción directa, el núcleo no tiene grandes cambios y esta reproducción directa ocurre por bipartición, por gemación o por esporulación. Podemos decir que esta reproducción directa es propia de organismos unicelulares. Bien, la reproducción indirecta, entonces vamos a decir que en este caso el núcleo cambia y puede ocurrir por dos procesos: por mitosis o por meiosis. Si nosotros hablamos de las células de nuestro cuerpo, a nivel de nuestro cuerpo, las células tienen reproducción indirecta que pueden ocurrir por mitosis o por meiosis, dependiendo de la célula. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a empezar con este tipo de reproducción directa de organismos unicelulares para ver sus características. Bien, decíamos que la reproducción directa, en ese caso el núcleo no va a tener grandes cambios, ¿no? Es la reproducción asexual de organismos unicelulares, que pueden ser bacterias, protistas o algunas algas. Vamos a hablar de la bipartición. La bipartición, el mismo nombre nos está diciendo bi, dos. Aquí es como una división. También se le conoce como fisión. Bien, ¿qué ocurre? Aquí tenemos una célula con su núcleo. ¿Qué ocurre con esta célula? La membrana celular empieza a plegarse aquí en su parte media, al igual que su núcleo. Bien, sufre el plegamiento, se estrangula y prácticamente llega hasta el punto en que se separan las dos células como tal. Entonces decimos que en la bipartición el núcleo se divide en dos y después las células se dividen en dos para generar una del mismo tamaño. En ese caso tenemos dos células con iguales características.
Bien, bipartición. No olvidemos, en ese caso podemos hablar que esto le puede llegar a ocurrir a algunas bacterias, pero las bacterias no poseen núcleo. Tengan presente eso, ¿no? Gemación. Aquí tenemos una célula nuevamente con su núcleo. El núcleo se divide en dos y una parte se va desplazando hasta la membrana y empieza a formar una yema. Una partecita del núcleo se desplaza hasta la membrana celular y aquí empieza a formar como una yema. ¿Listo? En ese caso, la yema puede llegar a crecer y puede llegar a separarse de esta célula original o puede quedar adherida a ella. En ese caso, entonces, al proceso, como se forma una yema, lo llamamos gemación. Puede tener dos células del mismo tamaño o de distinto tamaño. Esto es lo que generalmente ocurre a nivel de las levaduras. No olviden que las levaduras pertenecen al reino de los hongos y son las que utilizamos, podemos utilizarlas a nivel de la parte alimenticia, ¿no? Bueno, esporulación. La esporulación, tenemos nuevamente aquí nuestra célula con el núcleo, pero resulta que el núcleo tiene una serie de divisiones, se divide varias veces y luego cada partecita del núcleo empieza a rodearse de una membrana y eso empieza a formar unas nuevas células que a esas células se les denominan esporas. Cuando ya las esporas adquieren cierto tamaño, entonces esta célula inicial, la célula madre, llamémosle, rompe su membrana celular y libera las nuevas células a la parte, bueno, las va liberando, las libera a la parte externa, ¿no? Al exterior como tal. Y cada una de estas células, entonces, podemos conocerla como espora como tal. Por eso a este tipo de reproducción directa se le denomina esporulación. Bien, vamos a ver un video relacionado con este tema para poder explicar cada uno de estos tipos de reproducción directa. Bueno, entonces aquí vamos a ver una reproducción en un organismo unicelular perteneciente al reino protista. Aquí vamos a ver este microorganismo. Vamos a ver acá, esta viene a ser su membrana celular. Aquí tenemos, esto es visto al microscopio a más o menos 1200 aumentos y acelerado el proceso, ¿no? Aquí vemos que la membrana celular empieza a sufrir aquí un plegamiento en su parte media, empieza a sufrir una división, bien, un estrangulamiento, parte del citoplasma de una pasa a la otra célula y parte de toda su estructura interna va pasando a la otra célula, bien. Aquí empezamos a notar que empieza a haber un mínimo espacio de unión entre cada una de estas dos células como tal, ¿no? Aquí estamos hablando de organismos unicelulares. Vea que ya prácticamente el punto de unión entre esta célula y esta célula es mínimo, ¿no? Aquí siguen pasando algunas de las partes de su estructura interna de una a la otra. Aquí podemos observar fácilmente lo que es la parte de la membrana celular y genera prácticamente de esta manera dos células con iguales características, ¿no? Entonces a este fenómeno lo denominamos, o este tipo de reproducción directa, la llamamos bipartición o también se le denomina fisión. Bien, aquí vea que ya finalmente tenemos dos células con iguales características y el mismo tamaño. Esta es la bipartición. Bueno, vamos entonces ahora a observar otro tipo de reproducción. Vamos a hablar entonces de otro tipo de reproducción y es la gemación. En ese caso, vamos a hablar de la gemación a nivel de las levaduras. Vamos a ver cómo ocurre el proceso. Algunos hongos, conocidos como levaduras, no crecen como hifas ramificadas, sino como células individuales. En los medios de cultivo, la mayoría de las levaduras tienen la apariencia de colonias lisas y húmedas.
Al observarlas al microscopio, se ven acúmulos de células redondas, ovales o alargadas, que se denominan blastosporas. Bueno, aquí entonces hablamos de esta que es la levadura. Como no olviden que la levadura es un hongo, como lo dice el video. Y aquí vamos a ver la yema que le aparece a esta célula. Se dividen por gemación y el resultado es la aparición de una célula similar en su superficie. La yema o célula hija se puede separar de la célula madre o puede permanecer unida y mediante sucesivas gemaciones dar lugar a una cadena de células. En condiciones especiales, la elongación de la célula madre antes de la gemación produce una cadena de células alargadas que se conoce con el nombre de pseudohifa. Hay que tener presente que las levaduras han evolucionado de forma separada en muchos grupos de hongos. Bueno, entonces esa es la gemación. Aquí, como nos dice, puede quedar la célula, la yema puede quedar unida a la célula madre o puede quedar separada de ella. Vamos a ver el mismo proceso de gemación, pero a nivel de un organismo microscópico llamado la hidra. Bueno, vamos a ver entonces el caso de la hidra. El tipo de reproducción a nivel de la hidra, les decía que es un organismo pluricelular. Puede habitar este es de aguas dulces, muy típico. Y aquí vamos a ver, esta es la hidra. Y aquí vamos a ver, mire la yema en esta parte inferior del cuerpo, ¿no? Y esa hidra, esa yema, vamos a ver cómo se va a formar a partir de esa yema una nueva hidra como tal. Las hidras se reproducen tanto sexual como asexualmente. La reproducción asexual se da por gemación. Las yemas crecen en el cuerpo de la hidra adulta y adquieren la forma de una pequeña hidra con la cavidad digestiva unida a la hidra madre. Finalmente, la hidra hija se desprende. En la reproducción sexual, los gametos se forman en protuberancias del cuerpo de la hidra. Los espermatozoides se liberan al medio y fecundan los óvulos que quedan adheridos al cuerpo de la madre. Bueno, aquí lo interesante era la reproducción también por gemación. Aquí ya estamos hablando de un organismo pluricelular, ¿listo? O sea, ya no estamos hablando de célula como tal, ¿no? Ya estamos hablando a nivel de organismo. Bueno, vamos con la siguiente. Vamos a hablar del proceso de la reproducción directa por esporulación. Vamos a ver cómo ocurre la esporulación. No olviden que en la esporulación vamos a tener inicialmente un núcleo y el núcleo se va a dividir varias veces. Aquí el núcleo entonces se dividió primero en 2, luego en 4, luego se divide nuevamente en 8. Y aquí vemos cómo se forma alrededor de cada núcleo una membrana para poder dar origen de esta manera a diferentes células, ¿no? Que se llaman esporas. Y en ese caso, al finalizar, cuando adquieren cierto tamaño, la membrana celular de la célula original se rompe y permite la salida de esas nuevas células. Esa es la esporulación. Veámoslo nuevamente. El núcleo que se divide varias veces, luego se forma la membrana y la salida de las células. Bien, esporulación. Reproducción directa también. Bueno, ahora sí vamos a ver entonces lo relacionado con la reproducción indirecta. Bueno, entonces ahora vamos a hablar acerca de la reproducción indirecta. Entonces vamos a recordar, esa reproducción indirecta puede ocurrir por, la reproducción indirecta, perdón. En ese caso de la reproducción indirecta vamos a decir que el núcleo cambia, ¿no? Y puede ocurrir por mitosis o por meiosis. Vamos a ver qué ocurre en cada una de estas. Vamos a revisar entonces. Reproducción indirecta por mitosis. Ocurre en células somáticas o corporales.
Entonces aquí vamos a hablar de células como por ejemplo las que tenemos a nivel de los músculos, que son los miocitos, las células de los huesos, que se llaman osteocitos, osteoblastos, osteoclastos, o a nivel de las células de la piel, o sea, todas las células a nivel de nuestro cuerpo. Nosotros a nivel de nuestro cuerpo tenemos dos tipos de células, unas que son las células corporales o somáticas y otras que son las células sexuales, ¿no? Las células sexuales solamente son óvulos en el caso de las mujeres y espermatozoides a nivel de los hombres, o en el caso de los animales, óvulos y espermatozoides. Y a nivel de las plantas, las células sexuales son el polen como tal, que son las células masculinas, y los óvulos, que son las células femeninas. Y el resto de células son células somáticas o corporales. Entonces, si yo hablo de una planta, las células que encontramos a nivel del tallo, a nivel de las hojas, a nivel de las raíces, esas son células somáticas. A nivel entonces de nuestro cuerpo o de los animales, entonces las células somáticas pueden ser células a nivel de los músculos, las óseas, las de la epidermis, las de la dermis, en fin. Bien. ¿Qué ocurre al finalizar la mitosis? Al finalizar la mitosis se originan dos células con el mismo número de cromosomas de la especie. ¿Qué quiere decir? Que si se está reproduciendo, por ejemplo, una célula de nuestros músculos, entonces al finalizar tenemos dos células musculares con el mismo número de cromosomas de la especie. Es decir, nosotros los humanos tenemos 46 cromosomas, quiere decir que cada célula va a tener 46 cromosomas o 23 pares. Muy bien. En la mitosis vamos a ver que ocurren varias fases. No olvidemos que en la reproducción indirecta el núcleo va a tener grandes cambios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fases de la mitosis? Una que se llama interfase, otra que se llama profase, otra que es la metafase, la anafase y la telofase. Pero, ¿qué ocurre en cada una de esas etapas? Entonces, vamos a ver las fases de la mitosis. En la interfase tenemos una célula, un núcleo y un centriolo. Uno nomás. Pero, ¿qué ocurre? Cuando empieza el proceso de la mitosis, el centriolo se duplica, es decir, ya no tengo un centriolo o centrosoma, sino que voy a tener dos centriolos o centrosomas. Muy bien. A nivel del núcleo, aquí tenemos algo que se llama la red de cromatina. La red de cromatina se rompe y forma los cromosomas. Y los cromosomas empiezan a ubicarse formando parejas. Y los centriolos o centrosomas se desplazan a cada extremo de la célula o al polo de la célula, ¿no? A cada extremo de la célula. Y entre los dos centriolos se empieza a formar estas lineecitas que nosotros vemos aquí de color como rosado. A eso se le llama la formación del uso acromático. ¿Qué pasa con el núcleo? El núcleo empieza a desaparecer. Cuando termina la profase, el núcleo ya desapareció, los cromosomas se unieron en parejas y aquí tenemos la formación del uso acromático. Aquí tenemos un centriolo en un extremo de la célula y el otro centriolo en el otro extremo de la célula. Bueno, aquí es cuando termina la profase. ¿Qué ocurre en la metafase? En la metafase tenemos nosotros a los cromosomas en pareja que se alinean formando como una fila, lo que se denomina la línea ecuatorial. Recordemos la línea ecuatorial imaginariamente, que es la línea que divide la Tierra en dos mitades. Es algo más o menos así, ¿no? A nivel de la célula, los cromosomas se ubican en la parte media alineados formando lo que se denomina la placa ecuatorial. Esa es la metafase. Aquí nuevamente tenemos nuestros centriolos y el uso acromático. Y en la parte media, bien alineaditos, los cromosomas en pareja. Luego empieza la siguiente etapa, que es la anafase. En la anafase, los cromosomas se empiezan a separar. Ya se separan los cromosomas y cada cromosoma se empieza a dirigir a cada extremo de la célula. Además de eso, la membrana celular empieza a dividirse en su parte media, a sufrir aquí como un plegamiento como tal. Y ahí inicia también el proceso de la telofase. La telofase, entonces, la membrana celular se empieza a doblar un poco más, el uso acromático ya empieza a desaparecer y alrededor de los cromosomas se empieza a formar una membrana que viene a ser la membrana nuclear. Al finalizar la telofase, entonces tenemos dos células que se separan, cada una tiene un núcleo. Aquí tenemos esto que viene a ser el nucleolo y cada una termina con un centriolo. Esta es
este es el final de la mitosis, donde tenemos dos células con el mismo número de cromosomas de la especie, es decir, en este punto inicial. Bien, vamos entonces a ver un video relacionado con las fases de la mitosis. Bien, vamos entonces a empezar a ver cada una de las fases de la mitosis. La mitosis es un proceso continuo, aunque puede ser dividido en 4 etapas. Durante la profase, las dos cromátidas idénticas de cada cromosoma, que permanecen unidas por sus centrómeros, se empaquetan. Los dos centrosomas, que se duplicaron en el periodo S, migran hacia polos opuestos de la célula. Alrededor de cada uno de ellos, y entre ambos, se organiza una estructura filamentosa llamada huso acromático. La membrana nuclear empieza a desintegrarse y acaba por desaparecer. En la metafase, los cromosomas alcanzan su máximo empaquetamiento y se unen por sus centrómeros a unos microtúbulos llamados fibras cromosómicas que crecen paralelos a los del huso acromático. Movidos por estas fibras, los cromosomas se colocan en un plano central de la célula, perpendicular al huso. En la anafase, las fibras cromosómicas tiran de los centrómeros de las cromátidas idénticas de cada cromosoma, con lo que éstas se separan y se desplazan hacia un polo opuesto de la célula. En la telofase, las cromátidas llegan a los extremos y se desempaquetan. La membrana nuclear se reorganiza y termina el proceso. La mitosis. Bueno, entonces ahí vimos todas las etapas de la mitosis. Vamos a hablar entonces ahora de la meiosis. La meiosis ocurre en células sexuales. No olvidemos que la mitosis es de células corporales o somáticas y la meiosis ocurre en células sexuales. Estas células son en plantas el polen, que serían las células masculinas, y los óvulos, las células sexuales femeninas. Y en animales y humanos hablamos de espermatozoides y de óvulos. Al finalizar la meiosis se van a tener 4 células hijas con la mitad de los cromosomas de la especie. Es decir, si yo hablo de un espermatozoide a nivel humano, el espermatozoide va a tener 23 cromosomas. Y el óvulo también va a tener 23 cromosomas. No 23 pares, 23 cromosomas. Si hablamos de las plantas, también va a tener la mitad de los cromosomas de la especie. Cuando hablamos de la meiosis puede tener 2 etapas que son la meiosis 1 y la meiosis 2. Cada una de esas etapas tiene diferentes fases. Entonces, vamos a hablar de la meiosis 1. La meiosis 1 tiene varias fases que son la interfase 1, la profase 1, la metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Y a nivel de la meiosis 2 tenemos una interfase 2, una profase 2, una metafase 2, una anafase 2 y una telofase 2. Bien, vamos entonces a ver qué ocurre en cada una de estas etapas de la meiosis. Entonces, cuando hablamos de la meiosis 1, hablamos primero de una interfase que es el proceso de preparación de la célula. Tenemos nuestra célula, aquí tendríamos nuestro centriolo o centrosoma, aquí tenemos el núcleo y dentro del núcleo los cromosomas. Bien, esa sería la interfase. Cuando empieza la profase, el centriolo o centrosoma se duplica, entonces ya aquí no vemos 1, sino 2, y los cromosomas se empiezan a unir en parejas. Bien. Luego tenemos la metafase. Aquí ya empieza a desaparecer el núcleo como tal y ya desaparece. En la metafase, entonces vemos que los cromosomas se encuentran alineados formando la placa ecuatorial. Bueno, aquí en esta imagen no se ven tan alineaditos, ¿no? Pero se supone que deben estar todos alineaditos formando la placa ecuatorial. Luego tenemos el proceso de la anafase. En la anafase, entonces los cromosomas se empiezan a separar y empiezan a migrar hacia cada extremo de la célula. Luego tenemos la etapa de la telofase y en la telofase entonces empiezan a formar un núcleo alrededor de los cromosomas. Bien, y aquí al finalizar la telofase 1 vamos a tener nosotros 2 células hijas. Bien, la meiosis 2 empieza con esas 2 células que se formaron aquí.
Con esas dos células empieza la profase 2 y todo lo que es la meiosis 2. Entonces tenemos la profase 2, inicia con un centriolo, pero cada centriolo ya se duplicó y tenemos un núcleo con cromosomas en pareja. Luego la membrana nuclear desaparece. Tenemos aquí a los cromosomas en parejita y se forma el uso acromático. Aquí tenemos ya la siguiente fase que se llama la metafase 2, porque ya hablamos de dos células que al tiempo están realizando el mismo proceso. Entonces aquí los cromosomas se alinean formando lo que es la línea o placa ecuatorial. Bien, luego tenemos la anafase donde los cromosomas se empiezan a separar y empiezan a migrar hacia cada extremo de la célula. Aquí quedó mejor la imagen que en esta. Mil disculpas. Bueno, y aquí entonces empezamos la etapa de la telofase 2, donde la membrana celular se empieza a plegar en su parte media, se forma una membrana nuclear alrededor de los cromosomas, formando así lo que es el núcleo como tal, y al finalizar tenemos 4 células con la mitad de los cromosomas de la especie. Bueno, vamos entonces a revisar un video relacionado con este tema también de la meiosis. La meiosis consta de dos procesos de división que a su vez se estructuran en varias etapas. Meiosis 1. Comienza con la profase 1, que es la etapa más compleja del proceso. Aquí se inicia el acortamiento y la condensación progresiva de los cromosomas, cada uno de los cuales está formado por dos cromátidas idénticas. Ya formados, los cromosomas homólogos se buscan, se alinean por pares y se unen formando bivalentes. En este estado se produce la recombinación, que es un intercambio de segmentos de ADN entre cromosomas homólogos, debido a la ruptura y posterior unión cruzada de sus cromátidas. Los cromosomas homólogos solo permanecerán unidos por las zonas donde ha existido recombinación, llamadas quiasmas. Al final de esta etapa, la membrana nuclear se desorganiza y continúa la división. En la metafase 1, los bivalentes se fijan a las fibras del recién formado huso acromático y se desplazan hacia el ecuador celular. La anafase 1 consiste en la separación de los bivalentes, de manera que cada cromosoma homólogo es arrastrado por las fibras del huso hacia un polo de la célula. El proceso acaba con la telofase 1, en la que los cromosomas alcanzan los polos de la célula y se reorganizan las membranas nucleares de las dos células hijas que tendrán la mitad de cromosomas que la célula madre. La segunda división de la meiosis tiene lugar inmediatamente después de la primera. Es una mitosis típica y tiene lugar en las dos células hijas a la vez. El resultado final son 4 células con la mitad de los cromosomas que la célula madre. Bueno, entonces ahí en ese caso, en la etapa final, nosotros vemos que tenemos 4 células y cada una de esas células tendría la mitad de los cromosomas de la especie. Bueno, entonces vamos a ver ahora la forma como ocurre esto a nivel de las células sexuales, por ejemplo, a nivel de los seres humanos como tal. Entonces, vamos a revisar aquí un minuto. Bueno, antes de eso, entonces vamos a ver acá cómo un proceso de comparación, cómo ocurre lo que es la mitosis y cómo ocurre la meiosis, entonces para poder establecer la comparación entre las dos. Bien, vamos entonces a revisar acá primero.
Si hablamos de la mitosis, en la mitosis decimos que al finalizar, aquí tenemos la interfase, la profase, la metafase, anafase, telofase, y al finalizar tenemos 2 células con el mismo número de cromosomas de la especie. Si hablamos de la meiosis, al finalizar la meiosis, aquí tenemos 2 etapas. La meiosis 1, donde vamos a tener 2 células, y en la meiosis 2, al finalizar, tenemos 4 células con la mitad de los cromosomas de la especie. En ese caso, si hablamos a nivel de la meiosis, a nivel de los espermatozoides, aquí tenemos cómo empieza la formación, ¿no? En la meiosis 1 se originan 2 células, la meiosis 2 inicia con estas 2 células y va a formar al finalizar 4 que vienen a dar origen a lo que son los espermatozoides. Eso a nivel, no olvidemos que esa es una de las razones para que generalmente en el caso de los hombres o de los organismos animales masculinos, tienen una gran cantidad de espermatozoides como formación de células, no porque todas son células. Todas las células que se forman después de la reproducción sexual son espermatozoides. En el caso de la meiosis a nivel de los óvulos, tenemos un óvulo. Aquí tendríamos la meiosis 1, donde se originan 2 células como tal, pero una es un ovocito como tal y el otro se le denomina cuerpo polar. ¿Listo? Esta es el final de la meiosis 1. Y el final de la meiosis 2 tenemos 4 células, pero de esas 4 células a nivel de los óvulos, solamente uno es un óvulo maduro y los otros son cuerpos polares. Esa es la razón para que las mujeres solamente generemos un óvulo cada 28 días o cada mes. Entonces, porque solamente uno es un óvulo y los otros se denominan cuerpos polares. Bueno, esto con respecto a lo que es la reproducción a nivel celular.